Bienvenido. Esta sección del podcast de Informe Chile se llama En Pauta y acá comentamos la realidad política del país. Escúchalo y te pedimos compartirlo, comentarlo y darle like para fomentar la buena conversación. Compartir la música. Bienvenidos. Estamos de vuelta después de varios años. La última vez que hicimos este podcast estábamos a puertas de una elección. Y ahora volvemos este 7 de noviembre de 2025, también a puertas de otra elección presidencial de Chile, donde tenemos muchos candidatos, hay muchas cosas interesantes que conversar y para marcar el registro de esta época. También, como la última vez, estamos con Cristian Jorquera, exdirector de Ciudadanos Constituyentes, ex asesor político, ex tuitero, muchos ex, y hoy día un gran ciudadano común en Berlín. Qué gusto hablar contigo de nuevo, Cristian. Ay, Bienvenido. muchas gracias, Felipe. Estoy muy contento de estar aquí conversando contigo. Este podcast fue una bonita instancia de conversación durante el proceso constituyente, después previo a las elecciones, y yo creo que ahora estamos a puertas de una nueva elección presidencial. Se hacía importante volver con esta voz, así que encantado de estar aquí. Sí, y esto me voy a salir un poquito de la pauta, un minutito para recapitular, que creo que es importante que este podcast nació después de los hechos del 2019, de octubre del 2019, para registrar lo que había ocurrido en ese momento. Y después de eso, de más está decirlo que el país cambió tremendamente. Hemos pasado un altibajo de elecciones ¿Cierto? constituyentes, elecciones presidenciales, muchas elecciones, por cierto, y muchos cambios en la sociedad chilena que no por nada deberíamos decir que llegamos a este momento en el que estamos y ya voy a ir al tema, pero en el fondo decir que eh, este podcast ha sido un intento por marcar esta época dentro de las posibilidades de un medio independiente, em, nada, que espero sea un aporte eh, para las personas que nos han escuchado. Pero nada, encuentro que es muy simbólico y esta época que estamos viviendo como de cambios tecnológicos. Hace 4 años que hicimos este podcast no teníamos inteligencia artificial, una cantidad de cambios a los que nos hemos tenido que adaptar y que han influido en cómo se comporta la sociedad, en cómo nos relacionamos. Es realmente, si uno empieza a pensar en todos los cambios, todo lo que ha pasado, es como no creerías que habría pasado todo, que pasaría todo lo que pasó, y así llegamos, y ahí ya introduzco el tema, a este momento eleccionario en Chile, donde unos analistas dicen que, por ejemplo, en Chile hay tres derechas y que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces seguimos como con cosas que no pasan en ninguna parte del mundo, lo que no habían pasado antes y están pasando ahora acá. Y ahí, nada, tú eres el especialista. ¿Qué te parece este momento para introducir lo que vamos a hacer, que es No, analizar muy estas interesante. elecciones y Totalmente, esta totalmente. elección? Sí. Agradezco ahí tu introducción, Felipe, porque yo creo que logras dar justo en el clavo respecto a que han sido años muy locos, es decir, desde el punto de vista de la perspectiva política empezando, pero también pasando desde la perspectiva social, han habido cambios significativos. Es decir, hoy día veo una sociedad completamente distinta de lo que era el 2020, con clivajes diferentes, con preocupaciones diferentes. Es decir, hoy día... eh, los principales puntos, lo que dicen las encuestas de preocupaciones de la gente que tiene que ver con seguridad, con economía, con migración incluso, son elementos que no se relacionan de ninguna manera casi con lo que estábamos viviendo hace 5 años atrás. Así que es sin duda un Mm. repaso interesante el que él quiere haciendo. Y partiendo, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, hay algunos que indican que en Chile vivimos ciertas características bien particulares en nuestro sistema político y una de esas características es precisamente que tenemos tres derechas. Y efectivamente yo creo que es correcto. Hay una derecha ultraconservadora, desde lo valórico incluso, representada por José Antonio Cast, una derecha tradicional que hoy en día tiende hacia el centro, tiende, digo, porque no es que esté direccionada hacia allá, pero tiende a ir mirando hacia el centro, que es la de Limateria Ujú, naturalmente, y una derecha ujú. libertaria, que es la que representa
Johannes Kaiser, que son tres mundos distintos, parecidos, con similitudes, pero que sin duda apuntan a noches distintos y que hoy en día nos tienen, según alguna encuesta, en una suerte de triple empate a puerta de esta elección presidencial. Y claro, reforzando la idea de lo que señalas, es interesante que cuando pasó lo del 2019 estábamos en una mirada muy hacia el pasado, de las cosas que se habían hecho mal o bien, Claro. y ahora después viene un cúmulo de emociones sociales, digamos, y ahora estamos con una esperanza, quizás hacia el futuro, pero que se enfoca de esta forma un poco extraña, esperanzados en estas derechas también. Totalmente, totalmente. Y es interesante porque se vive el péndulo de manera perfecta, digamos. O sea, en Chile Mm. es de manual. O sea, es increíble que cada 4 años literalmente el péndulo gira hacia el sentido contrario. Entonces, eso es interesante. Ahora, yo creo que yo lo definiría de esta forma. Yo creo que Chile vive un proceso que es silencioso en general, pero que es tremendamente profundo. Y es que pasamos desde la transición de una esperanza discursiva hacia una esperanza administrativa, por así decirlo, ¿no? Si lo quisiéramos plantear, Mm, porque ujú, finalmente antes el clivaje estaba en la emocionalidad, estaba en encontrar el punto injusto, en denunciarlo, hacerlo patente, hacerlo público y eventualmente encauzarlo en una solución, como fue, por ejemplo, en los procesos constitucionales. Pero luego de ujú, esa fatiga constitucional, con procesos que fueron fallidos, que generaron frustración inherente dentro de la población, el péndulo cambia de dirección y finalmente nos vamos hacia ya no una esperanza hacia lo discursivo, que vemos que no funcionó en lo tangible cuando tuvimos dos procesos constitucionales, y nos vamos a una esperanza administrativa en donde decimos, ok, cuando hablamos de emocionalidad no nos fue bien, pero ahora necesitamos entonces pasar a la parte ejecutiva. Y que la verdad es un proceso que se vivió también en Europa hace varios años, es decir, pasar justamente mm. desde los procesos que son un poco más, no revolucionarios inherentemente, pero sí discursivos precisamente, hacia aquello que tiene que ver más con lo ejecutivo, con poder entregar soluciones concretas a las personas, que es finalmente lo que hoy día está ocurriendo. Y es por eso que los temas que están más en la palestra son aquellos que requieren una solución desde lo concreto, desde lo ejecutivo, es decir, son netamente medidas ejecutivas, de tal manera que son los clivajes que vivimos en esta elección presidencial, precisamente. Me parece muy interesante y me abre la mente con lo que dices porque en el fondo, primero, da para pensar que en el fondo no estamos como en un ciclo que se repite, no es como una vuelta de rueda nomás, y me hace sentido entonces que tengamos, no sé, pues, por ejemplo, el grupo de París o el Partido de la Gente, que tienen una forma, un sentido de administración de la vida y de la economía que está muy clara, y tenemos otros que tienen otra forma de verlo, y así con cada uno podría interpretar como, siguiendo tus palabras, una perspectiva de cómo debe ser administrado algo, la Claro, sociedad, exacto. el Estado. Totalmente. Y eso se vuelve muy interesante porque al final ya incluso terminamos olvidando dentro de desde dentro del arco político de los 8 candidatos presidenciales, por ejemplo, queda un poco de lado este clivaje izquierda-derecha y empezamos un poco con el clivaje del orden versus el cambio. Mm. Entonces, al final cambia un poco la discusión. Entonces termina ganando no el que entusiasma más, sino que el que otorga mayores certezas. Y ahí es donde entra, se Mm, vuelve interesante la competencia de la derecha, porque al final cuál realmente es el candidato que entrega mayor certeza y depende mucho del punto de vista que tiene el elector. Entonces, al final, hay respuestas para los tres candidatos, por así decirlo. Entonces, al final, y es por eso que termina siendo una competencia abierta. Ahora, termina siendo muy interesante, ahora, interesante pero esperable, muy esperable, el hecho de que hace 5 años atrás nadie hubiese esperado de que existiera tres derechas que fueran viables. Y hoy tenemos tres derechas que son competitivas, que juntas suman más del 60%. Y eso anteriormente no era algo que mm, uno pudiera pensar y hoy, sin embargo, es una realidad. Entonces, ¿y por qué? Porque precisamente lo que hace el ciudadano es buscar algún tipo de certeza y lamentablemente podemos pasar a un análisis más profundo de lo que ocurre en la izquierda, pero debido a ciertos errores de justo. este gobierno, debido a cierta continuidad, la candidatura de Jara no ha logrado despegar lo suficiente, al menos en principio, según pareciera. Justo eso te iba a preguntar porque está muy fácil de cierta forma referirse a la derecha porque ha sido muy pública, se habla de que esta es la primaria de la derecha, básicamente, pero hablando de la izquierda, también debe ser muy sintomático que por fin se logra unir, o lo más unido que hemos tenido la izquierda, la centroizquierda en mucho tiempo, digamos. Quizás desde la concertación que no habíamos tenido
o más, porque esta vez está Más, de dentro del hecho, sí, Partido Comunista. sí, exactamente. ¿Y eso qué quiere decir Y en ese caso? ¿Que está clara, que hay una visión compartida? ¿Cómo se podría interpretar? yo creo que hay una visión compartida. Yo creo que efectivamente el hecho de que, como bien mencionas, la coalición que hoy en día apoya a Janet Jara es la más grande, literal la más grande desde el retorno a la democracia que ha apoyado a una candidata de izquierda, es decir, del Partido Comunista a la Mm, democracia cristiana. Y aparte es una coalición que, volviendo a las particularidades chilenas, no existe en muchas partes del mundo. Es decir, que la democracia cristiana esté en una misma coalición con el Partido mm, Comunista es una anomalía. Y es una anomalía que debiese ser un reflejo de algo positivo y yo creo que lo es. El problema es que eso no necesariamente se transforma en votos, porque no cuando juntamos, mm. no necesariamente el hecho de juntar muchas siglas, vamos a transformar enseguida aquello en una capacidad más masiva de electoral. Pero eso no significa que la candidatura de Jara esté perdida. Yo soy uno de los que piensa que no hay que dar por descontada la candidatura de Jara, para nada. La elección de Ujú. segunda vuelta es una elección absoluta y completamente diferente, con clivajes diferentes y con perspectivas únicas que dependen mucho de quién pasa a segunda vuelta. Sí, eso a mí después vamos a hablar de lo que dicen las encuestas y las tendencias, pero me parece curioso esa cierta seguridad en la que estamos todos muy creyéndole a las encuestas de distintas, que marcan una tendencia general, pero claro, como que no habría mucha sorpresa tampoco, más que quién va a ganar de los tres candidatos de la derecha. Pero quizá antes de ir a eso, vamos al tiro a esta radiografía de los candidatos, eh, para que empecemos a verlos uno a uno y a describirlos. No sé por cuál quieres partir. Sí, yo creo que podríamos partir por la derecha, que es donde está la competencia grande, digamos, en este momento, haciendo un pequeño barrido, primero por lo que fueron los Ujú. debates. A mí me parece ¿Ya? que la derecha evidentemente está ahora en una abierta competencia, es decir, antes existían ciertas dudas sobre entre Kast y Matei, pero el hecho de que haya entrado Kaiser a la pelea hace que los votos de derecha se dividan demasiado. Y aquí ocurre un fenómeno muy particular, que en politología se conoce un poco como la peruanización de la política. ¿En qué sentido? En Ya. ningún aspecto despectivo, para nada, sino que me Ujú, refiero a que en Perú sucede muchísimo que hay muchos candidatos presidenciales y por tanto el voto ujú, se divide tanto que el que pasa a segunda vuelta pasa con muy poco porcentaje y las diferencias son mm, mínimas. Es decir, por ejemplo, cuando pasó a segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski, que fue un presidente que se destituyó hace un par de años, que le decían ujú. PPK precisamente, que es su sigla, él pasó a segunda vuelta como con un 19%, una cosa así, y el candidato que le seguía Mm, casó como un 17, el otro un 16, entonces todos estuvieron muy, muy cerca, y el que pasa a segunda vuelta pasa con muy poco porcentaje, y después muy probablemente termina ganando, pero con muchos votos prestados. Y eso después, posteriormente, se convierte en un problema cuando intentan gobernar. Entonces, yo creo que eso es un poco el riesgo de lo que está sucediendo acá en Chile también. Es decir, el que pasa a segunda vuelta puede ser incluso París, según algunos escenarios, y claro. evidentemente habla de una fragmentación enorme dentro de lo que es la votación de la derecha. Entonces, ahí está la pelea y en los debates se ha reflejado un poco eso. No en el de Canal 13, que estuvo, según todos, un poco fome, un poco aburrido, Ujú, pero sin el ujú. de Archie ya se notó sin duda toda la artillería que se estaban guardando los candidatos. Es decir, cada Mm, uno está intentando demostrar hacia qué público está apuntando. Yo siento que la única que todavía me genera dudas, que son de verdad dudas incomprensibles, tienen que ver con Evelyn Matei, que un día apunta hacia el electorado de más a la derecha, intentando claro. robarle votos. Yo siento que empieza la ansiedad. Entonces, como ve que Kaiser está subiendo por la derecha, ella intenta Mm, robar votos por la derecha. Entonces, cuando ve que Cast se pone más centrista y se pone más moderado, intenta robar votos por el centro. Pero esa ansiedad al sí. final lo único que hace es que pierda votos por los dos lados, Evelyn Matei. Y ese es el Yo gran problema. ahí tengo un pensamiento sobre Evelyn Matei, que yo decía, uno que igual ha tenido experiencias en campañas, digo, esta política es una política de los 90, de los 80, de los 80 y de los Sí, 90, en que, siguiendo nuestra introducción, es un mundo completamente distinto. Entonces yo pensaba, qué difícil debe ser para ella hacer campaña en este momento, enfrente de Kaiser, que es un candidato de YouTube, por ejemplo. es cierto. Yo creo que es muy difícil estar en sus zapatos para tratando Es de, un de- muy de pelear eso. Es un muy buen punto, sobre todo porque ella lleva mucho tiempo, como tú bien mencionas, en política, de tal forma, y es de estas políticas antiguas, es decir, en el buen sentido, es decir, que lleva una carrera muy larga, y de hecho nosotros la vimos ahí en el año 2013, también recordarás, o sea, en otra candidatura Sí, presidencial. Entonces, claro. vemos que en realidad
el adaptarse a los nuevos medios de convencionales. Yo siento que ella no entiende mucho el fenómeno Kaiser y es por eso que intenta copiarlo un poco, intenta hacer estas Mm. cosas medio inentendibles como su canción, esta que ha causado polémica en los últimos días. Yo creo que son el ejemplo de una campaña sumamente zigzagueante, que no tiene una dirección clara, que está intentando robar votos por donde lo está encontrando. Entonces siento que eso habla de una desesperación que lo único que hace es curiosamente espantar al votante, porque el votante busca certeza precisamente, busca seguridad, no una Mm. candidata que esté apuntando a todo el mundo. Claro, solo para terminar mi idea de Evelyn Matei, me acuerdo, o sea, cuando uno ve los registros de ella en el Congreso, de arito de perla y de traje de dos piezas, comparado con esta Evelyn de zapatilla y rodeada de chicos bailando como una especie de reggaetón, no sé, claro, es Donde muy se veía raro. muy incómoda, además, o sea, Sí, se veía muy objetivamente hablando. claro. Sí, sí. Sí. Así que bueno, yo creo que son reflejos de una campaña que no ha tenido dirección, que lamentablemente yo siento que también tiene que haber mucha frustración. Es decir, yo me intento imaginar a ella que durante más de un año punteaba en las encuestas. Ella en algún punto yo creo que se sentía presidenta de Chile y hoy en día estar abajo debe ser duro. Entonces, eso sin duda da mucha ansiedad y la ansiedad hace que se cometan errores no forzados dentro de las campañas. Mm. Y el segundo que también bajó harto, o sea, que ha tenido esta variabilidad, ha sido Kast, digamos, variabilidad a la Claro, baja. claro. Aquí efectivamente lo ligo un poco al análisis que quiero hacer un poco más tarde, que tiene que ver con un análisis más longitudinal de lo que son las encuestas. Es decir, es muy interesante analizar la trayectoria de Kass, porque si uno ve el gráfico completo, digamos, por ejemplo, desde enero hasta la fecha, la caída es tremendamente visual. Es decir, es literal un gráfico hacia abajo, pero exacto, en línea recta. Entonces yo creo que habla de que al principio decían, no, si es solo un punto, son solo 2 puntos, pero cuando es un punto cada semana, evidentemente se acumula y de un 30% que llegó a marcar caso, hoy en día está en un 20, 18 incluso en las peores encuestas. Entonces nos habla de un candidato de que sin duda se ha ido desinflando y curiosamente la pérdida de Kass es claramente la ganancia de Kaiser. Entonces es que han ido logrando recoger esos votos, dado que Matei no logra apuntar hacia ese lado, no logra apuntar por ahí y Kaiser sin duda es el que ha ido ganando. Y bueno, igual siempre he escuchado que todos los analistas, digamos, dicen que Kast es un candidato malo en general. No, no. Absolutamente, absolutamente, un candidato muy deficiente, con poco carisma también incluso, y yo siento que esa estrategia que al principio le sirvió mucho de decir que no se iba a meter en los temas valóricos, hoy en día se toma más un poco como una pequeña cobardía, es decir, yo creo que a todo el mundo Mm. le consta de que fue el único candidato de los grandes, digamos, de los con más oportunidades, que no fue a ninguno de los programas de televisión satélite relativos a la política, no fue al candidato, no fue a esta entrevista con Ujú. Muchati, es decir, no quiso participar de ninguno de los misceláneos que hacía poder conocer un poco más al candidato porque él sabía que le iba inevitablemente a preguntar por los temas valóricos. Y el hecho de evitarlos durante toda la campaña también evidentemente hace que deje entrever que algo está escondiendo. Entonces, se fue desinflando más encima dentro de su propio público y es por eso que Kaiser aprovecha. Kaiser, por eso que hoy en día está más duro que nunca, porque entendió que estaba ganando debido a que Kass se tuvo que moderar. Entonces Kaiser ahí vio una oportunidad y hoy en día la está intentando aprovechar y es por eso que está punteando también y está intentando avanzar en la encuesta. ¿Y qué tan tratando de ver en el contexto de la forma en que se realiza una campaña en general en Chile? ¿Qué se podría decir de la, de las campañas digitales y las campañas presenciales, digamos? ¿Cómo ha influido en esta elección? Yo creo que ha sido interesante, sobre todo lo digital. Es decir, por ejemplo, hace un par de días vi por ahí que mucha gente se burlaba de un evento que tuvo Kaiser en Maipú, donde había una foto satélite donde se veía muy poca gente, Ah, sí, menos de sí. 200 Ujú, personas. Pero yo creo que en realidad hay que tener ojo, hay que tener mucho ojo, porque así como se ve reflejado en las redes sociales el apoyo hacia Kaiser, también no hay que olvidar un voto el votante de Kaiser y también el de París, y ojo, son votantes, sobre todo ellos consumen mucho votante no habitual, que es este votante que va a votar porque tiene una multa, no es el que va a votar por gusto, digamos. ujú, ujú. Entonces este votante no habitual consume mucho aquellas candidaturas ligadas a Kaiser, ligadas a Parisi, porque precisamente le hablan a ese público y son un votante que no te va a eventos políticos.
que no va a grandes claro. concentraciones porque no le interesa en realidad la política, pero eso no significa que no vayan a votar por Kaiser o que no vayan a votar por Parisi. Entonces, cuando la gente hace esa comparativa, que cuando Jara logra reunir grandes concentraciones, claro, un poco lo que pasó con el apruebo, hay que recordar, o sea, el apruebo Mm. lamentablemente tuvo un hermoso cierre de campaña tremendamente multitudinario y que después de igual forma se perdió como se perdió. Entonces yo creo que a veces lo digital termina de alguna forma siendo más relevante, sobre todo hoy con el voto obligatorio. Yo creo que le agrega una cuota de incertidumbre que es enorme porque tenemos 4 millones de personas que no tenemos idea cómo votan. Primera vez que votan en una elección presidencial obligatoria. Entonces yo creo que Ah, verdad, cualquier sí, eso. análisis certero es realmente difícil de realizar, porque de verdad hay una incertidumbre enorme y es por eso que las encuestas también están nerviosas, porque nadie sabe quién realmente va a poder acertar. Pero, siguiendo con lo que tú proponías al inicio, este votante de Kaiser, Ujú. eh, o de más extrema derecha, digamos, no necesariamente para él, ¿qué tipo de administración busca para el qué certeza de administración del Estado podríamos interpretar que busca? A mí yo siento que lo que más se parece a tanto lo que propone en su programa, como la forma en la cual Kaiser ha expresado que eventualmente gobernaría, es un poco lo que hace Milei. Yo creo que es un poco su ejemplo a seguir respecto a política monetaria, respecto a política migratoria. Yo siento que de alguna forma sería un gran ejemplo de lo que sería un gobierno de Kaiser. Ahora, yo siento que es mucho más altisonante. Más institucional, eso sí, pero mucho más Mm, altisonante. Es decir, podría ser eventualmente incluso más peligroso. Kaiser tiene mm, propuestas que son más complejas incluso que las que proponía Milei. Y sobre todo si es que eventualmente, que es lo que dicen también las encuestas, que va a haber un parlamento afín a la derecha. Entonces, un parlamento de que se oponga a medidas muy populares pero muy peligrosas, también es un escenario complejo. Entonces, mm. eh, yo no descartaría que pudiera existir un gobierno de Kaiser y por lo mismo yo creo que eso sería muy, muy complejo para la democracia en términos generales. Pero el votante hoy día es como el que buscaría, no sé, es como déjeme tranquilo. Ese es como el espíritu, Claro, ¿no? Déjeme claro, sí, es que tranquilo, que no me cobren es el... impuestos, Exacto. no me obliguen a ser feminista, no me obliguen a tener como consideraciones morales que no me importan realmente. Me imagino Sí, algo y es por así. eso que también es un poco el votante de París igual, o sea, por eso también Kaiser y París se pelean ese votante, y es por eso que tienen tantos roces entre sí, porque saben que se pelean el nicho electoral. Entonces, el votante de París es lo que le importa, y es por eso que París es muy inteligente con lo que propone, porque si tú te fijas, gran parte de su propuesta se trata de literalmente ponerle plata en el bolsillo a las personas, y él a veces lo dice Mm, así. Entonces, ¿por qué? Porque la gente quiere eso en realidad. O sea, ¿qué más sencillo? ¿Qué política pública? ¿Qué programa? No, no, no. Lo más relevante, lo más sencillo es ponerle plata en el bolsillo a la gente, aun cuando eso sea pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, entendemos de que al final el populismo funciona así, es decir, de darte lo que quieres escuchar y dártelo lo más rápido posible y de la forma más sencilla posible y que suene lo más fácil del mundo, aun cuando sabemos que la realidad funciona de otra forma. y eso también hablando de redes sociales, podría ser, o sea, hay un riesgo de que sea como una burbuja en el sentido de que claro, con la propuesta que dices tú puede tener muchos likes en redes sociales, por decirlo así, Ujú. pero en el fondo ahora vamos a ver si se traduce o no en votos, que siempre es la pregunta del millón. Claro, claro, totalmente. Sí, yo creo que también está ese riesgo, es decir, siempre se infla mucho un candidato por redes sociales y después tal vez termina sacando 10%, que ojo, es lo que le ha Claro. pasado a Parisi le ha ido bien, pero tampoco nunca tan bien, nunca lo suficientemente bien como para pasar a segunda vuelta. Claro, Entonces, al claro. final, pero si uno ve cualquier video político en YouTube, se va a encontrar con muchos comentarios de Parisi, más que de cualquier otro candidato, tal vez. Mm. Entonces, y Y eso pasa pensando, precisamente por lo mismo que tú decías, la burbuja, sí. claro, porque también no hay que obviar el hecho de que estamos en, en un país con la mayoría de medios de centro derecha y que por lo tanto hablan más de lo que les importa, digamos. No, a Claro, mí siempre me despierta cierta sospecha eso y que, por cierto, levanten artificialmente estas candidaturas, que un poco también pasó con Boric en la elección presidencial. No, sí, nadie esperaba que es ganara y cierto. logró un encantamiento,
por distintas razones, no necesariamente por su Mm. propia virtud, digamos, pero era un fenómeno que no estaba visualizado bien en los medios. Claro, claro. Y yo creo que eso igual es interesante y también igual revela un cierto peligro que ocurrió, ¿ah? O sea, que yo siendo una persona abiertamente de izquierda, yo siento que hay que reconocer también que ocurrió al inicio del gobierno de Boric, que, que, que los presidentes muchas veces cuando ganan se llenan de esa victoria, de ese triunfo, y no se dan cuenta de que esa victoria fue indudablemente con votos prestados en una segunda vuelta. ¿Qué significa que haya votos Eh, prestados? Que toda esa gente obviamente no votó por ti en primera vuelta, no era su primera alternativa, no quería tu programa de gobierno y lo hizo dándote un voto de confianza porque lo ibas a hacer mejor que la otra alternativa. Entonces, ¿eso mm, qué significa? De que todo tu programa de gobierno original no necesariamente es lo que la gente o la mayoría de Chile quiere. Entonces, no casarte con la idea de que todo el mundo está de acuerdo con lo que tú dijiste solamente porque ganaste. Y yo creo que ese es el gran peligro que gane alguien como Kaiser o incluso como Cast, de que yo creo que sin ninguna duda ellos van a cometer el mismo error de empezar su mm, gobierno asumiendo de que ganaron porque todo Chile es ultraconservador cuando no se trata de eso. Muy probablemente si ganan es porque Chile está buscando un clivaje relativo hacia la seguridad, la estabilidad de la economía, que son factores que se suelen asociar a la derecha. Entonces, finalmente, el riesgo radica ahí, de que se enamoren de su propio diagnóstico, como se dice, y que mm. terminen gobernando con medidas que terminen siendo autoritarias. Ahí hay algo bonito que yo creo que como como candidata, no es bueno como candidata, pero es algo bonito como en el espíritu, que uno podría leer que Janet Jara no está, o sea, está como predispuesta a no a creer justo lo contrario de lo que tú dijiste, o sea, no creer que sus ideas son las predominantes. Quizás Exacto. en este gesto también de que no está apegada al PC, de donde obviamente ella es comunista y qué sé yo. Pero uno la ve también en su trabajo como ministra del Trabajo, en esta voluntad de llegar a consenso. En el fondo digo que en ella hay como una voluntad de no casarse con sus propias ideas y entender que hay un- una voluntad popular más allá. Pero eso no es, Efectivamente. no es bueno para una candidata probablemente, pero Claro, claro, claro. Ahora yo creo que lo positivo es que a su público, digamos, a este 30% que ha sido incombustible, que ha apoyado a Boris durante sus 4 años de gobierno, yo creo que es un público que no va a perder, digamos. Entonces ahí yo creo que es una buena estrategia el hecho de que intente mostrarse como una candidata que efectivamente, como tú bien dices, busca estabilidad, no busca refundar el país, digamos. Es decir, y ella mm, misma ha hablado siempre de la necesidad de llegar a acuerdos, la necesidad de dialogar y ha puesto en relieve el hecho de que ella misma, cuando fue ministra del Trabajo, la manera en la cual sacó las reformas adelante fue precisamente mediante el diálogo. Entonces yo creo que es una característica que ella tiene, es un plus que yo creo que incluso la gente reconoce, las encuestas incluso lo dicen, que tiene esa capacidad de dialogar, es decir, es alguien que efectivamente puede hablar con la derecha sin problema para poder llegar a algo que es bueno para la sociedad. Entonces yo creo que ahí también se vuelve un poco esta contradicción, ¿no? De que siempre la derecha lo que hace es asustar con que viene el Partido Comunista, con que va a generar un caos, una guerra bolchevique, cuando finalmente la misma Janet Jara ha dado todas las señales absolutamente había y por haber de que es una persona institucional y de que lo único que busca justamente es buscar estabilidad para Chile y lo mejor para Chile. Entonces yo creo que al final lo bueno es que sus acciones han hablado por ella misma y ojalá también los votantes puedan ver ese punto. sí, eso, yo creo que eso es como una pregunta que vamos a ver respondida el día de la elección. Yo he sentido, he visto como personas, ¿cómo describirlo? Personas más humildes o con menos estudios y qué sé yo, con menos, eh, quizás con menos apego a la actividad política y todo lo que implica esta disciplina o este ámbito de la sociedad, que tuvo tempranamente un apego con Janet Jara. Yo creo que ahí hay algo como se hablaba harto de su comparación con eh, Michelle Bachelet, algo parecido, no igual, pero en el fondo esta identificación
como que es alguien como uno. Absolutamente. Y yo creo que ese es uno de sus atributos, sin duda, y que yo creo que es un atributo además que es real, es decir, no es una impostura, ella Mm, efectivamente viene de un mm, barrio humilde, ella tiene una trayectoria en ese sentido. Entonces yo creo que al final eso inevitablemente genera empatía en la población y la gente se siente identificada. Y hablamos un poco lo de la emocionalidad. Entonces aquí vuelvo un poco al punto con el que partía el podcast, es decir, la emocionalidad es importante, sí, pero lamentablemente hoy a Janet Jara no le está alcanzando. Y es por eso que está intentando apuntar hacia lo pragmático, hacia decir, sí, yo soy muy buena onda, soy muy simpática, yo soy como tú, pero también yo soy ejecutiva, yo sé hacer las cosas, yo las mm, he hecho, las hice como ministra del Trabajo. Entonces yo creo que es una estrategia inteligente que está intentando también apuntar hacia el centro porque necesita buscar votos de más lugares, es decir, Marco Enríquez y Eduardo Ortiz no marcan 2% juntos, entonces yo creo que no tiene más votos que rascar desde la izquierda. Entonces tiene que buscar de alguna u otra forma votos desde el centro y yo creo que lo está haciendo bien en ese sentido, sin comprometer sus compromisos sociales, digamos, sino que simplemente intentando abogar por la responsabilidad fiscal, por el diálogo. Y yo creo que eso es una estrategia inteligente. Es difícil su posición en realidad, porque es una de las que con certeza podría, es una de las primeras opciones de ganar y eso eh, implica después entender qué vas a hacer, que en qué posición vas a quedar gobernando, Claro, claro, que claro, es un sí. poco lo que habla. Distinto de los Camina otros un que están poco, como apostando todo el rato. exacto, sí. Camina un poco siempre en la cuerda floja, o sea, Mm, y eso siempre es un poco lo que le pasa a Matei también, que tiene que estar como ahí entre el centro y la derecha, no sabiendo bien lo que es, mm, y ella lo hace peor todavía incluso, o sea, por lo menos Jara tiene una amplitud, un marco mucho más grande, porque como la apoyan desde el PC a la DC, se entiende mm, muchas veces de que su propuesta y que su política no va a ser necesariamente izquierdista absolutamente, sino que mm, socialdemócrata, por los mm, partidos que le apoyan. Entonces, se entiende por qué se mueve dentro de ese parámetro y dentro de ese arco. Yo creo que al final es muy interesante. Oye, antes mm. que se nos pase, me gustaría mencionar un poco sobre los otros candidatos. Sí, justo te Un iba a... poco Dale, dale. rapidito, sobre todo, bueno, no hay mucho que mencionar sobre, por ejemplo, Meo. Yo creo que Meo lamentablemente está en una decadencia absoluta. Yo creo que El hay ego, consenso en que absolutamente, yo siento que más que nunca, esta campaña, más que sí. cualquiera de las anteriores que él ha tenido, se ha caracterizado netamente por su ego. Es decir, cuando tuvo el debate en Canal 13 se dedicó exclusivamente a hablar de él, literal. Es Sí. decir, sobre que él era inocente, sobre que habían sido injustos con él. Pero, es decir, ocupó una cadena nacional, perdón, no una cadena nacional, pero un debate nacional finalmente Mm, para hablar de él. Y yo creo que eso finalmente es tremendamente gráfico de respecto a lo que es y lo que significa su candidatura hoy en día, que no tiene ningún sentido. Esa es sí. la Es verdad, una no muestra de que las candidaturas hacen muy mal, de que las totalmente, elecciones, totalmente. Puede ser un poco adictivo tal vez en algún punto para claro, Marco. Yo creo que no sería raro que fuera también. así, que tiene Sí. que ver como con la necesidad de estar presente en el debate público. Pero hoy en día no tiene ni un objetivo, no tiene una propuesta clara, no tiene un programa que sea significativo, destacable en algún punto. Al final Ujú. termina siendo una metralleta que dispara más encima a todos lados, incluyendo hacia la misma izquierda. Entonces, hace más daño que otra cosa, Marco Enrique. Sí, 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 sí. Y el profesor Artés. Sí, bueno, el profesor Artés tiene ahí su nicho tremendamente consolidado. Yo creo que hoy en día tiene un desafío interesante, que es precisamente ganarlo a Marco Enrique. Yo creo que hay algunas Mm, encuestas por ahí que lo ponen un poquito más arriba que Meo. Yo creo que sería para él un mm. triunfo enorme ganarle a Marco Enrique y No no ser el tener. último. Exacto, sí, sí, sí. Y ganarle a alguien que en algún punto tuvo 20%. Es decir, yo creo que sería un triunfo enorme para el profesor Artés y yo no lo veo tan distante. ¿Ah? No lo hizo bien en el debate a Archie, tuvo malas polémicas porque se puso malas pulgas ahí el profesor, pero yo creo que fuera de eso tiene un público muy fiel, muy claro, un nicho claramente de extrema izquierda, muy identificado con su postura. eh, yo si fuera el comando de Janet Jara, de hecho, yo le sacaría mucho más partido al profesor Artés, porque te permite poner a Janet Jara como una candidata mucho más moderada. Es decir, cuando te hablan Mm, del fantasma comunista, yo diría, pero ahí está el profesor Artés, no soy yo. ¿Cachai? O sea, yo creo que mm. al final es un ejemplo de que Jara no es para nada un extremo. Sí, es súper heavy su postura no confrontacional. A mí la admiro realmente, la admiro bastante. Sí, 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 es cierto. Y bueno, No Harold hemos Bay dicho Nichols. eso. Sí, nos queda Harold Bay Nicole, que yo creo que iba muy bien. Yo siento que en el primer debate sin duda fue la estrella, todos concordaron en ello, y se fue desinflando en el camino al Captó punto de votos ahí, terminar captó votos.
mucho, en Sí, alguna sí. encuesta subió el 5%, pero lamentablemente no supo mantener esa atracción, nunca hizo una campaña muy llamativa y terminó con esta polémica ahí con a golpes con el papá de Neme, después tuvo esta polémica de que votó por el sí. Yo creo que Ujú, eso lamentablemente erosiona mucho sus posibilidades y hoy en día mm, está mucho más abajo que arriba en las encuestas. Entonces, sí, es lamentable porque Harold Malico es un buen personaje. Yo creo que cualquiera que fuera electo lo querría de ministro del deporte, sin ninguna duda. mm. ¿Y de Parisi? ¿Qué podríamos decir? Uf, Yo, Parisi, me bueno, a yo mí creo que está, me sí. impresionó solo para en el debate cuando le preguntaron de Archie, le preguntaron por, Rodrigo Vergara de Cooperativa, le preguntó, por sus políticas respecto de los deudores de pensiones de alimentos. Y ahí como que Mm. quedó para adentro. Fue muy muy Un tema que le inteligente la incomoda pregunta. muchísimo, sí, y es un tema que le incomoda muchísimo. Siempre le molesta Y mucho responder violencia este tema. económica. Y no le preguntaron por Claro. nada personal. Era una No, política claro, claro. pública. Y no, no. Exacto. Y aún así se pone nervioso, de repente contesta Sí, cualquier cosa con ese tema. Yo creo que nunca se ha sentido cómodo con eso y bueno, habla un poco de sus propias inseguridades personales también por respecto a sus temas. Entonces yo creo claro. que bueno, Parisi hoy en día, ojo, yo tampoco lo descartaría. ¿Ah? Yo creo que está tan, insisto, vuelvo al concepto de lo que sucede en Perú, ¿no? Está tan dividida la política que podría suceder que con un 15%, 16% pase a segunda vuelta porque sacó 0,2 más que Matei. O sea, podría suceder. Y yo creo que en ese Mm, caso el escenario cambia completamente. Ahora Parisi sabemos que es populista, sabemos que está intentando apuntar a ese chileno que dice yo igual el lunes tengo que levantarme a trabajar. Entonces al claro. final él lo dice literal, está apuntando mucho a los mineros, está intentando apuntar mucho Mm, a un nicho que a veces no se escucha, pero que es un bolsón de votos grande. Y él es inteligente en ese claro. sentido y es por eso que está marcando 10 puntos. Yo creo que A los no que hay que hacen darle por carrera de auto descontado. también. Claro, exacto, o sea, es muy curioso porque está apuntando a nichos muy específicos, pero que son Mm, grandes bolsones de votos. Entonces yo creo que al final está intentando, porque ojo, como está esta división tan grande, un 1%, un 2% puede hacer la diferencia entre pasar a segunda vuelta o no. Entonces yo creo que apuntar a estos grandes bolsones buena que nadie observación, está claro. mirando de forma específica, yo creo que es una estrategia Claro. no menor, no es poco inteligente. Ya, pasemos entonces a lo que dicen las encuestas, Vale, sí, ¿te perfecto, sí, sí, parece? sí, A me datos y parece, proyecciones. Analicemos eso, porque ya exactamente. estamos como en el Sí, tiempo. Y a propósito de eso, yo creo ajá, que vamos a tener que juntarnos a hablar porque a mí me surgieron más preguntas ahora y creo que hay, a me medida que se parece. acerque Ahí, la elección en 10 días más, claro, claro, que y van a llegar más dudas todavía. parece muchísimo tiempo. O sea, es poco, pero puede pasar muchas cosas, digo. Así Es es, mucho sí. tiempo para una campaña, 10 días. Está tan abierto todo que efectivamente puede pasar cualquier cosa en estos días. Claro. Así que va a ser interesante volver a conversar. Y Respecto a las las encuestas, tendencias entonces con las sí, que llegamos a este momento. es importante mencionar que estas son encuestas que se publicaron antes de la veda. Sabemos que por Ujú, la veda de encuestas no se puede difundir encuestas nuevas por ningún medio de comunicación, pero estas son encuestas que ujú. se publicaron antes, así que no hay ningún problema. Claro, Em, claro. en base a eso, entendemos que Jara, según todas las encuestas, ya es claro, evidente que va a pasar a segunda vuelta sin problema. Lo que está en discusión y lo que va a ser interesante es ver con qué porcentaje, porque va a ser muy distinto una Jara en segunda vuelta con un 28% que una con un 40%. Es decir, la proyección de ganar aumenta estadísticamente en un Mm, porcentaje importante en caso de que ella pase con una distancia mucho mayor que su segundo lugar. Entonces eso va a ser importante, saber con cuánta distancia va a pasar del segundo lugar a la segunda vuelta. Y en segundo lugar, ahí está esta competencia soterrada entre Matei, Kast y Kaiser. Y aquí insisto en lo que hablaba hace un rato, que tiene que ver con la tendencia longitudinal que podemos ver primero en Kast hacia la baja y en Kaiser al alza. Es decir, es directamente proporcional. Y también Matei, que se ha estancado en el mm, 14-15%, que no ha tenido ninguna mm, pérdida mayor, pero tampoco ha logrado ganar absolutamente nada, al menos en el último mes que es precisamente el mes en donde fue la caída de Kast. O sea, hubo semanas donde perdió 2 puntos, después 2 puntos, 2 puntos, terminando llegando en alguna encuesta al 18%. En promedio está marcando 20, 21 puntos, pero que se aleja bastante del 28, 29 que llegó a marcar en algún momento en donde peleaba el primer lugar con Janet Jara. Entonces, un José Antonio Caz que pasa segunda vuelta a 10, 15 puntos de Janet Jara es un José Antonio Caz mucho más débil que si pasara a 3 o 4 puntos. Entonces, yo creo que mm. va a ser muy interesante ver lo que pasa en ese segundo lugar. París si se mete por los palos según alguna encuesta también, y ahí está la competencia.
Y por debajo, lo que mencionábamos, la competencia se da al revés, en donde vemos quién va a salir último. Muy probablemente el profesor Mm, Artés tenga alguna chance de poder ganarle a Meo. Harold Maynickel probablemente ronde los 2 o 3 puntos. Yo creo que antes podría haberse acercado a los 5, pero hoy en día es poco probable que se convierta en algún factotum, dadas sus últimas polémicas. Lo veo difícil. Eh, y bueno, Franco Parisi y Johannes Kaiser intentando acechar, intentando eh, poner todas las fichas estos últimos días. Insisto, puede pasar cualquier cosa. Realmente está tremendamente abierto el escenario como nunca antes, yo diría, en la historia reciente. Siempre era muy claro los dos candidatos que iban a pasar a segunda vuelta. Pocas veces habíamos visto este escenario, así que realmente va a estar muy, muy abierto. Está muy interesante pensar en esas pequeñas disputas que van a haber entre los candidatos. Yo creo que es un tema que podemos analizar después y también ver Mm. qué pasa si se cumplen las encuestas o si pasaran ciertas cosas, como por ejemplo que Matei quede tercero. Eso abre O cuarta, todo un sí, mundo nuevo. totalmente, sí, sí. Claro, Va a cuarta, ser muy claro. interesante también respecto a los apoyos que vayan a haber en segunda vuelta, con Mm, cuántas sonrisas van a ser esos apoyos. Entonces, yo creo que va a ser mm, muy, muy interesante también el día muy después de la elección. interesante. Sí. Bueno, y no sé si tienes algo más que agregar respecto de las tendencias de las encuestas, si no pasamos Sí, no, yo creo que hay que estar atento a lo que suceda el lunes 10, donde será el debate de Anatel, el último debate, que en esta ocasión Ah, también claro. va a ser por cadena nacional, de tal forma de que va a tener una cobertura enorme. Ah, Así que yo creo que sin duda va a ser el momento en el que todos los candidatos van a intentar quemar sus últimos cartuchos. Así que hay que estar atento a ese debate. va a estar muy bueno ahí comentarlo después. Sí, Y, ahí vamos a estar comentándolo. y claro, también para pensar en hacer las proyecciones y todo eso, eh, que parece como un juego de apuesta a esta Ujú. altura. Sí, Em, ahí ahora, vamos a poder proyectar. tú, en honor a la transparencia, tú, ¿por quién vas a votar? Sí, yo voy a votar por Janet Jara, sí, sin ninguna duda. Yo creo que por algunos a grandes rasgos, ¿no? Yo siento que tiene experiencia ejecutiva real, fue ministra del Trabajo, fue subsecretaria de Previsión Social con el gobierno de la presidenta Bachelet, ha demostrado que tiene una capacidad de negociar que es efectiva, que es real, tiene un programa social que se enfoca en la calidad de vida de las personas. Yo creo que eso también es tremendamente importante, y además siempre ha entregado un mensaje de gobernabilidad, es decir, siempre ha demostrado de que su fin es lograr las mejores cosas para Chile. Por eso que yo voy a votar por Janet Jara, Mm. abiertamente, digamos. ¿Y Sí, tú, a mí Felipe? me pasa, yo también, pues, yo también. Y me pasa que más que nada me da tranquilidad. Y que esta conversación que hemos tenido como me hizo visibilizar esa idea. Como, como yo creo que igual, quizás porque uno ya se va poniendo más viejo también, como que tampoco esperas que llegue alguien que vaya como a resolverte la vida, porque eso no es real. Claro, No, exactamente. también pensando en, por ejemplo, un votante sin decir de un candidato en específico, pero que pueda desear, no sé, que le metan plata en el bolsillo y que se le va a solucionar la vida. Eso no va a pasar, no Claro, va a pasar. exactamente. Sí. Entonces, realmente, esta necesidad de llegar a acuerdos, de entender que vivimos en una sociedad donde tenemos que ponernos de acuerdo, por muy de perogrullo que sea decirlo, me parece un valor hoy día y un valor frente a este a llamados súper violentos a la anulación o el maltrato de los que son de los que piensan distinto, de las mujeres incluso. Me parece un gran valor la capacidad de generar consenso y acuerdos y avanzar dentro, dentro de las diferencias de todos. Yo creo que esa digamos que... Y además, bueno, esto que haya una capacidad de unidad en la centroizquierda, cómo no lo va a apoyar si hemos sido de ese lado siempre? No, totalmente, totalmente. Yo siento que efectivamente Jara encarna una izquierda que tiene más de gestión, por así decirlo, más que de consignas, ¿no? Entonces yo creo que esa izquierda Eso. institucional, yo creo que ayuda mucho a un Chile que hoy día está exigiendo certezas. O sea, yo creo que eso va a hacer que ella sea mucho más competitiva de lo que muchos anticipan, yo creo. Sí, eso va a estar interesante. Y nos volvemos a encontrar entonces para conversar.
Perfecto. Sí, ahí post debate podemos estar analizando lo que ocurrió. Va a ser Eso, interesante. me parece estupendo. Si escuchaste este podcast, síguenos en las redes sociales como Informe Chile. Estamos ahí apoyados con las nuevas tecnologías para ir entregando registros de lo que está pasando, ir abriendo siempre la mente y la discusión. Soy Felipe Herrera y estuvimos con Cristian Jorquera. Muchas gracias, Cristian, a la hora que sea que estés allá y a la hora que sea que nos vayan a escuchar aquí en todas las plataformas. Siempre un gusto volver a hablar y nos estamos viendo. Muchas gracias, Te Felipe. dejo para Nos estamos viendo. vida del público y no sé si un mensajito. No, muchas gracias. Siempre es entretenido poder participar de estas conversaciones, aportar en el debate público, que haya más instancias de conversación, siempre va a ser un plus. Así que aquí vamos a estar para seguir atentos a lo que se viene. Salen cosas, se van ocurriendo ideas. Ya. Nos vemos. Perfecto. Un abrazo. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, chao. Escuchaste Informe Chile, un original del Ideálogo.